Buen día, amada iglesia. Les invito a abrir la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo 10. Y vamos a leer el párrafo que se extiende desde el versículo 1 al versículo 18. Hebreos capítulo 10 desde el 1 al 18. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En esta mañana vamos a ver un sermón titulado Cristo Jesús, el perfecto sacrificio. Este es el tema del cual habla el párrafo que acabamos de leer. Y el párrafo está separado en dos bloques. El primero de ellos se encarga de mostrar el fracaso de los sacrificios antiguos. Este es el primer punto del sermón. El fracaso de los sacrificios antiguos. Este primer punto del sermón se extiende desde el versículo 1 al versículo 7 del párrafo que hemos leído. Solo para hacer una cota de marca que usted se ubique, lo vuelvo a leer, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la negatividad, el fracaso de los antiguos sacrificios. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta primera parte habla del fracaso de los antiguos sacrificios. Y el segundo punto del sermón, que se extiende desde el versículo 8 al 18, habla de la eficacia del nuevo sacrificio. Y vamos a leer el 8 y el 18 como cota para que te ubiques, diciendo primero esto: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, para ubicarnos en el contexto cercano, o sea, en el contexto del libro, el escritor viene mostrando la superioridad del nuevo pacto. Y el nuevo pacto viene siendo abordado desde muchos ángulos para mostrarle a los hebreos que aún no han confiado en Jesús, que deben confiar y creer en Él. Y el escritor viene abordando, por ejemplo, la superioridad del nuevo pacto mostrado en la superioridad del nuevo sumo sacerdote, que es Jesús. Nos mostró primero cómo el antiguo pacto tenía en todo el oficio de culto las figuras de lo que vendría. Lo vimos en el tabernáculo levantado con el lugar santo, el lugar santísimo. Lo vimos en todo el detalle que hace del oficio sacerdotal día tras día en el tabernáculo, en el lugar santo, y del oficio sumo sacerdotal una vez al año en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Todo eso viene hablando el escritor para mostrarle al pueblo hebreo de que hay un mejor pacto que está asentado en Jesucristo y que deben creer en Él. Pero luego seguimos avanzando en el estudio y el escritor mostró que el nuevo pacto es mejor porque el sumo sacerdote es mejor. Un nuevo pacto necesita un sumo sacerdote perfecto y ese era Jesús.
y comenzó a hacer la comparación de la superioridad de Jesús en relación a los antiguos sumos sacerdotes. Y mostró cómo el sumo sacerdote perfecto, que es Jesús, supera a los antiguos sumos sacerdotes, porque los antiguos sumos sacerdotes entraban repetitivamente una vez al año y entraban a un tabernáculo terrenal. Pero Cristo entró una sola vez y entró al tabernáculo celestial, el cual es el cielo mismo, la presencia de Dios. Cuando seguimos avanzando, la reunión pasada, vimos las razones, 4 de las razones por las cuales Jesús murió. Y el escritor estaba mostrando que este sumo sacerdote es perfecto porque él murió para redimir a los creyentes del antiguo pacto. Él murió para confirmar la promesa de salvación. Él murió para perdonar los pecados. Y él murió para actuar como un sustituto perfecto. Fue la persona que pudo llegar al altar del sacrificio, la cruz, cargando el pecado del pueblo santo, y pudo conseguir una expiación definitiva allí, pagando el precio de la deuda del pueblo santo en la cruz. Pero ahora, cuando entramos a este párrafo, el escritor sigue invitando a los hebreos que aún no han creído en Jesús y les sigue mostrando que Jesús es el perfecto sacrificio. Se enfoca en mostrar justamente el fracaso de los sacrificios en el antiguo pacto y lo compara con la eficacia o el beneficio del nuevo sacrificio realizado por Cristo en la cruz. Entonces, lo primero que debemos ver en cuanto al fracaso lo dice el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo primero que aquí está diciendo, la primera manifestación del fracaso de los antiguos sacrificios, es que no podían ofrecer acceso a Dios. No podían, eran carentes de la capacidad de ofrecerle acceso a Dios a la persona que practicaba este culto. Necesitaban la repetitividad del ofrecimiento del sacrificio, porque el sacrificio era limitado en su alcance. No le ofrecía entrada permanente al trono de Dios. El pecado seguía latente. Y la repetitividad del sacrificio acompañaba a una tensión psíquica y emocional en el pecador. Él iba y ofrecía, pero sabía que debía ofrecer de nuevo porque se veía y se percibía un pecador empedernido y practicante. El sacrificio no le daba acceso a la presencia de Dios de manera definitiva porque el pecado seguía latente. El Antiguo Testamento está lleno de expresiones de este tipo. Los antiguos se desesperaban por la presencia de Dios, pero entendían que el sacrificio que se hacía para la expiación de sus pecados solo duraba un cierto tiempo. Y no había una apertura plena de la presencia de Dios para ellos. El salmista puede decir: yo preferiría estar un día en las puertas de la casa de mi Dios que habitar 1000 años en las moradas de maldad. Cuando él cayó en pecado con Betsabé e hizo matar a su marido Urías Eteo, puede decir, percibiendo su pecado, de que el pecado está acechándole y que son deteriorados sus huesos dentro de él. Cuando él confiesa el pecado, siente el alivio. Sin embargo, vuelve luego a pecar y tiene que volver a ofrecer. Todos los salmos muestran y las escrituras proféticas muestran que el antiguo creyente no tenía un acceso permanente
a la presencia de Dios. El antiguo sacrificio no puede, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan. Entonces debemos notar que hay algunas expresiones. La primera de ellas dice: la ley tiene la sombra de los bienes venideros. La palabra es esquía en el griego, es justamente una visión pálida comparada con una figura nítida. Y cuando lo analizaba y lo estudiaba, pensaba, cuando nosotros queremos, usando la cámara del celular u otra cámara, enfocar una imagen para poder tenerla nítida, el sistema de enfoque es como que realiza un desliz hacia adelante y hacia atrás, tomando la intensidad de luz máxima para posicionarse en el foco. Pero hasta que eso llega, hay una deformación de la imagen. Está el escenario, está la imagen con todos sus colores, con todas sus líneas, sus curvas, sus rectas, sus figuras, pero no es claro a la visión. Hasta que se enfoca en el punto justo y la visión se aclara. Lo que Dios hace en el antiguo pacto es mostrar a través justamente de todas estas figuras pálidamente lo que habría de ser cuando Cristo llegue. Y el punto entonces del enfoque de la visión es la llegada de Jesús. Ahí se aclara la voluntad de Dios. Ahí se aclara el propósito eterno de Dios, que es conseguir en Jesús la entrada al lugar santísimo de manera definitiva y permanente. Entonces, el versículo 1 habla de que la ley tiene la sombra de los bienes venideros, pero no tiene la imagen misma de las cosas. No la imagen misma de las cosas. Hay una sombra, pero no es la imagen misma. La ley todavía hace que la visión no esté enfocada de manera clara, porque cuando dice no tiene la imagen misma de las cosas, ahí el término cambia en el original. Eikon es la palabra que se usa, y eso quiere decir la réplica exacta. Yo puedo distinguir exactamente lo que Dios pensó. Bueno, cuando se estaba en el tiempo de la ley, el sacrificio y toda la figura del culto entregaba una imagen pálida, pero no la imagen misma de lo que Dios pensó en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no había llegado aún. Entonces, por causa de que era una sombra pálida y de que no se podía todavía ver la réplica exacta de la voluntad de Dios, la ley era escasa en llegar a la profundidad del problema. No quitaba el pecado. Esa era la profundidad del problema. Solo lo cubría. En segundo lugar, cuando leemos el versículo 2 al 4, y te voy a invitar, si eres tan amable, que lo repases, encontramos el segundo motivo por el cual el sacrificio antiguo fracasa. Y este segundo motivo es que no podía quitar el pecado. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, fracasan los sacrificios antiguos porque, tal como lo dice allí, no contienen el poder de quitar de en medio el pecado. El sacrificio antiguo no logra llegar a la raíz del problema para sanar la enfermedad de raíz. Y acá lo está diciendo. Si hubiese sido que ese sacrificio hubiese quitado el pecado, no tendría necesidad del que practica este culto de volver a realizarlo.
Y lo segundo es que su conciencia definitivamente estaría libre de la culpa del pecado. Pero ocurría algo. Ocurría que debían ser repetidos y ocurría que la conciencia de ellos seguía estando activa porque sabían que el pecado no había sido perdonado de manera definitiva. Entonces, el segundo fracaso es que no podía quitar el pecado. Los sacrificios de animales con su sombra no podían quitar los pecados porque solamente fueron pensados por Dios para cubrir el pecado. Lo tapaban delante de su vista y de su presencia. No solo que no quitaban el pecado, sino que, como dice acá la porción que hemos leído, lo recordaban. Es que el propósito de Dios en el antiguo pacto de ley era ese. Era que el sacrificio de sangre apuntara como un índice celestial al sacrificio perfecto que habría de venir. Pero no había llegado. Era necesario el derramamiento de sangre. Era necesario matar el animal. Pero entonces tú dices, ¿y para qué servía? O dicho de otra forma, a ver, volvamos en el tiempo y nos hagamos hebreos yendo al tabernáculo y ofreciendo. ¿Cómo te sentirías? ¿Para qué lo hacías? Y en realidad ellos sabían que el sacrificio lo único que hacía era aplacar temporalmente el juicio y la ira de Dios que debería haber caído sobre ellos por ser pecadores. ¿Cuál es? La aniquilación. Es tremendo, pero así era. Y con esa tensión emocional, psíquica, espiritual, iban a llevar el animal, pero sabían que Dios no los iba a destruir como pecadores hoy, pero mañana tenían que ir, y pasado tenían que ir, y al otro día tenían que ir, y al otro día tenían que ir, y eran pecadores. El perfecto sacrificio no había llegado. Jesús estaba siendo anunciado. Entonces tú dices, ¿qué es lo que lograba el antiguo pacto? Lograba esto. Lograba el recuerdo del pecado. Lograba el tomar conciencia de que al pecado solo lo puede destruir la muerte. Y por eso es que repetitivamente mataban y mataban y mataban, ¿saben? Hay un registro que en la Pascua cerca de 300,000 corderos ofrecían los sacerdotes. Al punto que la sangre derramada de los sacrificios era desviada por un canal y caía al torrente de Cedrón, un río de sangre. Era el recuerdo permanente de que al pecado solo lo aniquila la muerte. Pero era un índice celestial que apuntaba a Jesús. Aún todavía no había llegado. Y es por eso que lo que muestra el escritor en relación al fracaso del sacrificio antiguo no es solamente que no podían ofrecer acceso a Dios, no es solamente que no podían quitar definitivamente el pecado, sino que eran solamente externos. Eran externos. El versículo 5 y 6 dice lo siguiente, por lo cual entrando en el mundo dice, y voy a leer desde el 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eran externos. ¿Qué quiere decir que los sacrificios antiguos eran externos?
es que se ofrecía el sacrificio, es que se derramaba sangre en el sacrificio, pero esa sangre derramada tapaba la vista de Dios para que no sea visto el pecado de ellos. Dios era aplacado en su ira temporalmente. Ellos podían seguir viviendo bajo la presión y la necesidad de volver a ofrecer otro animal. Eran externos. Solo purificaban la carne. Lo dice el mismo pasaje en otra cita, o el mismo libro en otra cita. Volvé al capítulo 9 y en el capítulo 9 vas a ver que dice el versículo 13 y 14 lo que estamos diciendo. 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El punto es que eran externos porque no llegaban a lo profundo para poder limpiar la conciencia del pecado. Ahí dice en el 9:13 que eran los sacrificios hechos para la purificación de la carne, pero que si hubiesen sido profundos y de raíz, los que ofrecen ese sacrificio no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero al llegar a un plano solamente carnal, el hecho de que solo cubrían el pecado temporalmente, la conciencia de ellos seguía activa en cuanto a la culpa. Y Dios seguía siendo el juez, que seguía hablando que un nuevo sacrificio iba a venir, pero todavía no había llegado. Entonces eran externos. Y podemos verlo en las figuras y en las voces del antiguo pacto. Acompáñame a Primera de Samuel, el capítulo 15. Y el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a la voz de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 1 y en el versículo 11, dice lo siguiente: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Es que la palabra está mostrando que el sacrificio solo cubría el pecado. El sacrificio no llegaba a la raíz, a la profundidad de quitar el pecado del medio. El antiguo pacto no llegaba justamente al alcance del nuevo. El sacrificio nuevo podría quitar el pecado y podría conseguir perdón permanente, podría aliviar la conciencia del que ofrecía, pero aún Cristo no había llegado. Y no solo eso, sino que en la antigüedad el pueblo había hecho del sistema de sacrificios un amuleto religioso. No le interesaba agradar a Dios,
no le interesaba justamente obedecer a Dios, se conformaba con la cobertura de sus pecados repetitiva. Y ese amuleto religioso intentaba suplantar lo que Dios verdaderamente quería con Israel. Lo que Dios quería con Israel era que el carácter de Dios impreso en ellos sea mostrado en medio de las naciones impías e idólatras. Y la gente pecadora, habituada a que el pecado era cubierto y Dios extendía la vida de día en día y de año en año, solo se ocupaban de lo externo. Y es por eso las voces que leímos, proféticas, de Samuel y de Isaías, no me agradan, no me gustan, no lo quiero, voy a algo más profundo. Ustedes han cambiado el verdadero sentido de la santidad por la repetitividad de los sacrificios. Se conforman con no ser muertos antes de que gozarse en hacer mi voluntad. Y creo que la palabra nos está llevando de la mano como iglesia en esta mañana a que entendamos esto. El sacrificio de Cristo limpia nuestras conciencias, como decía el capítulo 9, para que sirvamos al Dios vivo. ¿Cuál es el verdadero sentido de tu vida, mi amado hermano? No sé los años que tú tienes. 15, 20, 12, 7, 10, 60, 50, 40, 35. La vida es solo un espacio de tiempo en donde, habiendo sido llamado a la fe en Jesucristo, Dios te tiene en este cuerpo y en este mundo para la gloria de Él. Si Él ha limpiado tu conciencia, es para que tú sirvas al Dios vivo. ¿A quién estás sirviendo? Te voy a mencionar posibles reemplazos. Podemos servirnos a nosotros mismos. La mayoría de los cristianos hoy que no comprenden profundamente la realidad del alcance del sacrificio de Jesús, que limpia las conciencias de obras muertas para llevar a los creyentes a que sean cautivos de Jesús, esclavos de Jesús. Y al no comprender la esclavitud santa, el ser para la gloria de Dios, esclavos de Jesús, toman el cristianismo como los antiguos hebreos que tomaban el sacrificio, lo usaban para beneficio personal, pero se desenfocaban del verdadero sentido. No les importaba la obediencia, no les importaba la santidad, no les importaba agradar a Dios, solo les importaba no morir y que el sacrificio los cubriera. A lo mejor tú estás en la iglesia buscando estar enrolado bajo una denominación sana. Quizás te complace escuchar sermones bíblicos y también te agrada el ambiente de amistad entre los hermanos, pero solamente te quedas allí en el beneficio personal. Lo que la palabra enseña es que no podemos nosotros tener conciencias verdaderamente limpias del pecado, desconectados del servicio a Dios. ¿Cuál es tu servicio a Dios? ¿Lo sirves con tu adoración diaria? ¿Lo sirves con tu entrega y consagración permanente? ¿Lo sirves en el cuidado temeroso de los medios de la gracia? ¿Eres un cristiano de oración cada mañana? ¿Eres un cristiano de lectura cada mañana? ¿Eres un cristiano de gozo permanente de la salvación? ¿O eres el cristiano que usa el sacrificio para no ser destruido, pero nada le importa de glorificar a Dios? Dime, ¿dónde estás parado en la vida? ¿Qué ves hacia adelante? ¿Es solo un amuleto tu cristianismo? ¿O es Jesús tu vida? Y es la gloria de Dios tu motivo de vivir. El fracaso de los sacrificios antiguos llevó a ellos a la religiosidad.
¿Cuál es tu vínculo con Jesús hoy? ¿Sirves al Dios vivo? El reemplazo es servirnos a nosotros. Otro de los pecados frecuentes es servir a la vista. Yo actúo y hago y obro para que me vean. ¿Cómo soy? Lo que digo, lo que hago. Amado, cuando se limpia la conciencia del pecado, verdaderamente Dios te conecta a un nuevo objetivo de vida. Te lo voy a repetir, servir al Dios vivo. ¿Lo servís? Eso va mucho más allá de lo que puedas hacer acá. ¿Lo servís? Ese servicio tiene alcances de adoración permanente. Ese servicio tiene alcances de desgastarte del deseo de que otros sean de Jesús. Ese servicio va profundamente, corre profundamente por tu ser, desesperado del deseo de que solo se vea Cristo en tu vida. Es el que te lleva al compromiso del arrepentimiento permanente, de la búsqueda del pecado que te tortura, de pedirle perdón al Señor, analizando tus impulsos y decirle: Señor, yo no te estoy sirviendo, yo me estoy sirviendo a mí mismo. Señor, estoy sirviendo la vista de los demás. Señor, estoy sirviendo la estructura religiosa, pero en realidad no te sirvo a ti. Señor, quiero que mi vida sea solo para la gloria de tu nombre. ¿Cuál es la eficacia del nuevo sacrificio? En primer lugar, es que el nuevo sacrificio, le dice él a los hebreos, revela la voluntad de Dios. Léelo en el versículo 7 del capítulo 10. Dice así en el 7 del 10. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es que el pueblo hebreo recibe a Cristo en una oscuridad religiosa tremenda. Es por eso que el evangelista dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Las tinieblas de la religiosidad habían cubierto la nación hebrea. Eran religiosos. La religión de los sacrificios. La religión de todo lo que tomaban como preceptos para practicar y reemplazaban el foco de la obediencia por el manto religioso. Por eso cuando Jesús vino, tomó a los fariseos y a los saduceos y les dijo: ¿saben lo que son ustedes? Esa tiniebla religiosa. ¿Saben ustedes a qué se compara? Se compara a un hermoso sepulcro que por fuera tiene pintura, cal blanca, pero por dentro hay pudrición. Hay un cadáver podrido, hay muerte. En realidad, cuando Cristo viene, encuentra al pueblo hebreo sumergido en esta manera de tratar con Dios. Mientras no me mate, llevo el corderito, pero sigo igual. El cristiano moderno, total, Dios es un Dios de gracia. Yo peco, sé que el Señor me perdona. Algunos me decían en alguna consejería, y gracias a Dios no fue aquí, pero sí me lo dijeron: total, yo soy salvo como por fuego. ¿Para qué preocuparme tanto? El negocio oscuro de una fe que no es verdadera es ese: el pensar que podemos engañar a Dios, como si Dios fuese el amiguito que palmea nuestro pecado y que no nos ha de juzgar. Cuando Cristo llega en la oscura noche de la religiosidad hebrea. Y Él es la luz. Él es el sacrificio que Dios tiene planeado en su voluntad. La ley tenía la sombra de los bienes venideros, pero el versículo 7 muestra la llegada del bien venidero. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no te agradaron y porque ellos estaban usando el sacrificio para tratar simplemente de negociar a su favor. Tú perdonaste la vida de ellos y la extendiste, pero ellos seguían en la religiosidad. Es que la voluntad de Dios es que Cristo sea ofrecido.
Y tú dices, pero ¿por qué si Dios había puesto ese pacto con toda esa figura de culto? Pero ya lo vengo diciendo, era el índice celestial el que apuntaba a Jesús. ¿Cómo crees tú que una falla moral de un ser humano pueda ser comparable al sacrificio de un animal que no tiene moral? Eso era solo el índice del verdadero Cordero de Dios, el que quitaría el pecado del mundo, el que siendo un ser moral y estando en la carne y tentado en todo según nuestra semejanza, no pecó. La autoridad moral de la santidad de Jesús lo constituye por su santidad esencial, el verdadero sacrificio, el de la voluntad de Dios, el que podía contra el pecado. Entonces, Él fue el hombre perfecto, Él fue Dios hecho carne. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, lo primero es que revela la voluntad de Dios. Por eso Isaías 53, el capítulo 53 de Isaías y el versículo 4 y 5 dicen lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la voz de la voluntad de Dios. Es que Dios tenía preparado de antemano un cordero perfecto. Es que el sacrificio perfecto es el de Jesús, porque Él llevó sobre su cuerpo nuestra culpa. Literalmente, Él fue visto por Dios como el emblema del pecado del pueblo santo en la persona de Jesús, en las horas de cruz. Eso es lo que dice 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces el escritor llega a un punto en donde muestra la verdadera superioridad del sacrificio de Cristo. Cristo es Dios hecho carne, Cristo es el hombre representante del pueblo santo, Cristo es ser humano y es Dios, ambas naturalezas confluyentes en una persona. Es el que estuvo en el suelo que tú pisas, bajo la presión de las mismas tentaciones que tú tienes, con el resultado de nunca haber transgredido la línea entre el bien y el mal. Él es el que es cargado, dice Dios, por el pecado que tú cometes, el pecado que cometieron los antiguos, el pecado que cometerán los que se convierten. Y Él fue puesto en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fue puesto en la cruz como el pecado, el emblema humano del pecado. O dicho de otra forma, el pecado representado de manera humana. Y sobre ese, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cayó en las horas de cruz el juicio más justo que el Padre puede hacer por el pecado del pueblo santo. Al punto que destruyó su cuerpo en esas horas de cruz, al punto quiso derramar su sangre, que ya vimos que es el símbolo de la muerte, y al punto que Él, con la carga del pecado de todos los que habrían de creer en Él, durante todo el tiempo de la historia humana, fue juzgado por el Padre en la muerte de su Hijo, allí en la cruz. En segundo lugar, el sacrificio de Cristo reemplaza el antiguo. No solamente que revela la voluntad salvadora de Dios, reemplaza al antiguo. Por eso dice el versículo 8,
diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Lo primero era todo lo que la ley apuntaba como figura. Lo último es la presencia de Cristo, el Cordero sacrificial perfecto, el sumo sacerdote perfecto y el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Eso es esto último. Pero la palabra dice que no solo reemplaza el sistema del sacrificio antiguo, sino que la virtud, la bondad del nuevo sacrificio es que santifica verdaderamente al creyente. Mira lo que dice el versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El hebreo tenía que entender esto. Mira la superioridad del nuevo pacto. Mira al sumo sacerdote perfecto, mira el efecto del sacrificio perfecto. Y el sacrificio perfecto, como se hace una sola vez y para siempre, porque el Padre se siente plenamente complacido en la entrega de Cristo en la cruz, entonces ese es el sacrificio que santifica. Ahora sí entramos una sola vez y no hace falta repetir la muerte del Cordero. Y mi pregunta es esta, mi amado. ¿Estás en Cristo? ¿Cuál es el pecado que repetís? ¿La rebeldía? ¿La soberbia? ¿La mentira? ¿La manipulación de tu entorno para conseguir caprichosamente que reine tu voluntad y no la de Dios? ¿Cuál es el pecado que perseguís? ¿El pecado de la inmoralidad sexual? ¿Cuál es el pecado que repetís cuando realmente el Hijo de Dios ha muerto para librarnos de la repetitividad del pecado y de la repetitividad del sacrificio? Él nos hace verdaderamente santos. Por eso es que 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. En 1 Pedro 1:16 hay un mandato de Dios: sed santos, porque yo soy santo. Es que la palabra enseña que solo el sacrificio de Cristo santifica. Por eso Colosenses 2:10 dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de la iglesia. Es que el propósito de Dios es levantar un pueblo santo, el cual ha recibido el efecto de un sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, al punto que la conciencia tuya sabe que Cristo ya pagó. Disfrutamos en el pacto nuevo y en la gracia de Dios el alivio de saber que no tenés que estar mañana ofreciendo algo por tu propia debilidad. Pero ¿sabes qué es lo que Dios planificó en Cristo? Acompáñame a Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Esos días son los días de los 400 años de silencio, de oscuridad. El tiempo que hay entre que el Señor juzga la idolatría y la maldad de Israel a través de las cautividades, la última a Babilonia. Y después de aquellos días ya hablamos de Juan el Bautista, la llegada de Jesús.
Y entonces dice, daré mi ley, dice Jehová, en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán, o me serán por pueblo. Esto es lo que el profeta Jeremías habla sobre el nuevo pacto. Esto es lo que ocurriría en Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Es que el Padre ha juzgado el pecado definitivamente en Jesús. Pero Jeremías habla y dice, el propósito de Dios es hacer que Dios controle al pueblo santo. Lo que ocurriría en el nuevo pacto es que el Espíritu Santo estaría dentro de ellos. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. El pecado ya no se cubre, el pecado ha sido quitado, pero tenemos las armas para no vivir en él. Y es por eso que el Señor nos llama en esta mañana al compromiso con Dios, a una vida de santidad. Yo seré a ellos por Dios, porque escribiré mi ley en su mente. Yo la daré en la mente de ellos y la sellaré, las escribiré en su corazón. Y es eso lo que Hebreos le está diciendo al pueblo que no cree. Si tu conciencia ha sido limpia es para que sirvas al Dios vivo. ¿Cómo se sirve al Dios vivo? Deja que fluya la ley de Jehová que está puesta en tu mente y sellada en tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? Viví santamente. Proyecta a Cristo en tu habla. Proyecta a Cristo en tus intencionalidades. Proyecta a Cristo en tus conductas. Proyecta a Jesús, predica de Él con tu transparencia. Predica de Cristo con tu manera de hablar, de actuar, de moverte. De esa manera, tú eres el pueblo de Él y Él es tu Dios. Y ese es el propósito del nuevo sacrificio. Desarraigarnos de la figura religiosa fría e introducirnos en la verdadera conducta santa que muestra Cristo para la gloria de Dios. Padre, gracias por el perfecto sacrificio de Jesús. Gracias porque verdaderamente en Cristo fue juzgado el pecado del pueblo santo. Y es tan efectivo su sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, y nos coloca en una santidad de posición delante de ti, pero nos da la posibilidad de vivir santamente cada día. Señor, gracias porque has cortado las cadenas de la esclavitud y el Espíritu Santo nos controla cada día para que sea mortificada nuestra carne y nuestro pecado y podamos vivir para la gloria tuya, Señor. Que con nuestras conciencias limpias podamos servir al Dios vivo, mostrando a Cristo en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.